Hola, buen día. Ya son las 10 de la mañana y vamos a comenzar la sesión, la tercera sesión del día de hoy, del ciclo Construyendo Relaciones, Comunidades, INA y Conservación en México. Nuestra primera exposición vamos a tener el gusto de tener a Teresa Edna Rendón Olvera, que es licenciada en Restauración de Bienes Muebles, egresada del ENCRIM, y trabaja actualmente como restaurador perito en el Centro INA Aguascalientes. Me veo pasmada en la pantalla, pero espero sí estar saliendo. ¿Me hacen así? ¿Sí o sí no? ¿Sí? Ok. Sí. Anteriormente, trabajó como responsable del área en el Museo Comunitaria de Casa Morelos en Ecatepec y fue docente en la ECRO en los talleres de restauración de cerámica y restauración de escultura policromada y también en proyectos especiales de pintura de caballete para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y del ENCRIM en comunidades en Oaxaca. Es perito diplomado en validación de joyería y máster en evaluación de obras de arte y se mantiene en constante capacitación y por eso la admiramos tanto. Ahora sí te damos la palabra, Tere. Muchísimas gracias por tus participaciones. Pues mi ponencia la titulé Creando Valores Patrimoniales en Comunidad. Estoy en el Centro INA Aguascalientes desde hace 11 años ya. Y bueno, les presento un poco la situación del estado. Tenemos un estado con una población mestiza. Yo no tengo comunidades indígenas, porque este siempre ha sido un estado que ha sido, pues se puede decir, de transición, ¿no? O de paso entre otros estados por lo céntrico que está en el país. Jalisco y Zacatecas nos colindan. Tiene pues una población con alta migración a Estados Unidos y a otras partes de la República. Y también tenemos población que está ingresando al estado por el crecimiento que tiene la ciudad capital con las industrias, ¿no? Principalmente la automotriz. Y bueno, esto nos propicia, por supuesto, que en muchas ocasiones tengamos ya un desarraigo a lo que es el patrimonio. Ay, perdón. Perdón. Dejé de presentarme. ¿Pueden, por favor, mandar otra vez la presentación? Claro, un momento. Gracias. Bueno, también tenemos una población que principalmente tiene una religión de dominio que es la católica. Y bueno, ahora lo que quiero presentarles es un poco la situación del Centro INA. Tuvimos, es un Centro INA que tiene 30 años, un poquito más de 30 años en el estado. El área de restauración tuvo de sus inicios a 15 años restauradores técnicos que se formaron en la ENCRIM, pero pues que tenían un perfil específico que era pintura de caballete. En ese tiempo tenían muy buenos, ¿cómo decirlo? La situación económica del INA les permitía hacer proyectos de gran formato. Después se tuvieron 5 años en donde no hubo presencia de restaurador en el estado y de hecho, me lo comentaron, ni siquiera se quería tener esta figura nuevamente. Hace 10 años tenemos ya 2 restauradores, su servidora y una compañera más, que pues sí creo que hemos hecho una diferencia en la percepción de lo que es el área de restauración o restauración como profesión. Trabajamos de manera separada por distintas causas. Ella se enfoca principalmente a lo que es el museo, el apoyo del programa de pintura rupestre de la Coordinación Nacional y restos óseos paleontológicos. Mi trabajo radica desde que llego principalmente a trabajar en sitios a puertas abiertas y el tipo de patrimonio que me toca trabajar principalmente es histórico. Aquí en Aguascalientes la parte arqueológica no había tenido excavación hasta hace 2 años, se dedicaba solo a investigación.
Y la parte de monumentos tiene una sección de monumentos que sí, ellos están muy coordinados en lo que es su trabajo, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos en el centro INAH al no obtener, o cuando uno llega a un centro INAH donde está el terreno totalmente abierto? Es que tenemos un terreno fértil para lo que nosotros queramos sembrar, pues va a tener, ¿no? Estos frutos. Tenemos necesidades de población específicas que sí nos requieren y nos llaman una vez que supieron que ya teníamos activa el área. Y tenemos necesidad de conocimiento del área. ¿A qué me refiero con esto? Que hay jóvenes que quieren estudiar restauración, que lo han externado, se han acercado a nosotros, y bueno, al día de hoy hemos tenido algunos logros en ese aspecto, pero bueno, les comento, también tenemos, pues, como todo en los centros INAH, no creo ser como el caso único, algunas desventajas, porque teníamos a raíz de esta ausencia del restaurador en 5 años, tenemos un desconocimiento de los alcances del área. No solo somos técnicos en aplicar los conocimientos sobre una obra, sino que pues también hacemos investigación, también trabajamos con las comunidades. Por lo mismo, se tenía desconocimiento de los procedimientos. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el movimiento de obra, de pronto la gente trasladaba las esculturas y nos las llevaba directamente al centro INAH, o las escuelas, por ejemplo, en el caso de la ECRO, que es la más cercana, hacía movimientos de obra hacia la escuela sin el protocolo o los procedimientos adecuados. Y bueno, que también en todo el estado se tiene un desconocimiento de que el instituto se rige por una ley, ¿no? Tenemos de manera personal y de manera, por supuesto, como institución, un objetivo inicial que es dar a conocer el área, tanto de manera interna, porque resulta que en el centro INAH pues se tenía al restaurador en una postura en la que era intocable, pero tampoco se sabía bien a bien qué se hacía. Tenemos pues hacer la difusión de lo que es el área a nivel local, y foráneo, que es pues ya dar a conocer no solo el área, sino también el estado. Generar contrataciones profesionales. Yo no sé si a algunos les ha pasado, pero los que estamos solos en los estados, pues requerimos tener esta interacción con nuestros pares, y cuando nos quedamos solos, de pronto hablar solo no está muy coherente, ¿no? Conseguir vínculos entre más instituciones, no solo las de restauración, sino también las universidades locales y cercanas, ¿no? Tenemos, lo vuelvo a decir, tenemos a Jalisco y tenemos Zacatecas muy cercano, entonces sí, es conveniente que nos conozcan y sepan pues que pueden obtener información por parte de nosotros. Y bueno, por supuesto, el registro de bienes muebles, que pues, se tenía, pero no lo hacían restauradores, lo hacían historiadores, y como ustedes saben, una de nuestras ventajas como restauradores que podemos tener más cercano el objeto a nosotros, y los historiadores pues desde lejos nos daban una percepción a lo mejor errónea por las intervenciones anteriores. ¿Qué factores impiden el desarrollo del trabajo en un centro INAH? Y lo digo desde mi percepción, por supuesto, que tenemos el desconocimiento del área, y cada que hay un cambio de autoridades, pedimos apoyo a la Coordinación Nacional para que nos emitan un documento donde se le haga saber al responsable en ese momento del centro INAH qué es a lo que nos dedicamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros alcances. Pues de mis desventajas en el centro INAH es que he tenido 6 cambios de autoridades. Estos cambios de autoridades pues no nos permiten dar continuidad, tenemos que volver a empezar, o a lo mejor sí se da continuidad, pero sí tenemos que dar 1 o 2 pasitos atrás para volver a retomar el camino. Tenemos una desvalorización del trabajo, les digo, por estos antecedentes que tenemos previos, y las dinámicas de los propios centros de trabajo. Se entiende que el restaurador es un técnico, que formamos parte de
de toda esta parte operativa, de custodios, de operadores de transporte, secretarias y demás. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es operativo y en tu taller y listo. Y bueno, no tenemos muy buena comunicación. Entre esto tenemos también limitantes económicas. Desde un principio, pues el presupuesto asignado al área fue pues a consideración de personal administrativo y se ha querido o se ha planteado incrementar este presupuesto, no tienen muy buenos resultados, pero bueno, yo siempre digo que las crisis hacen y nos abren oportunidades de crecimiento, entonces el ingenio tiene que salir para poder resolver estas cuestiones. Tenemos pues que nos faltan conocimientos para gestionar recursos. Somos restauradores, de pronto esta parte la vemos poco en la parte formativa y bueno, en el camino hemos estado aprendiendo cómo hacer esta gestión de recursos. También en esto les comento que aquí en Aguascalientes, en la universidad, ya hay una licenciatura en gestión de cultura, gestión cultural, y bueno, yo creo que esto nos va a aportar también grandes cosas, ¿no? Las denuncias no proceden, yo tengo ventanilla única, bueno, aquí en el centro hay una ventanilla única, las comunidades me mandan de pronto, que ya con un trabajo que ahorita les voy a mostrar, nos mandan copia de las denuncias que ingresan y no obtienen resultado, no ingresan licencias, ha habido muy pocas licencias de ingreso y pues se sigue absorbiendo por el trámite 06 algunos de los trabajos de restauración, como el de pintura mural o de los bienes muebles asociados a inmuebles, y justo esto no se reporta al área, ¿no? Se queda en esta sección. No hay coordinación en el trabajo interno y las áreas, bueno, al igual que el Estado, el centro INA también es chiquito, tenemos poco personal y dentro de este personal pues ha habido recortes. Entonces ahorita tenemos dentro de las áreas operativas de apoyo, en el centro INA pues ya no las hay y entonces tenemos que hacer como toda la organización del trabajo, el desarrollo del trabajo, traer y llevar material, comprar material y esto por supuesto hace que nuestros objetivos se cubran pero no en su totalidad. El trabajo interdisciplinario ha sido externo, ¿sí? Gracias a la oportunidad que tenemos de estar en contacto con, a través de diferentes formas con el exterior, hemos podido tener esta colaboración de arquitectos, arqueólogos, gestores culturales, historiadores, y ha sido realmente muy enriquecedora. De los trabajos que se han realizado y los logros que hemos alcanzado con todo y estas cosas que les he comentado, cada director o delegado, como antes se les llamaba, han tenido diferentes perfiles y estos perfiles nos permiten pues entrar desde diferentes formas a la población. En donde no he tenido negativas es, por supuesto, el trabajo a puertas abiertas. Sí tenemos taller en el centro INA, pero era importante que a petición de parte llegaban las solicitudes de trabajo y entonces fuéramos a trabajar y trabajáramos a puertas abiertas, donde tienes contacto con esas comunidades, donde les estás platicando constantemente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es la forma correcta de hacer restauración, porque, bueno, como les digo, no solo en el centro INA, sino en el estado no teníamos otros restauradores. Afortunadamente, al día de hoy ya contamos con 2 restauradores más. Solo hemos ingresado o tenido el ingreso a ventanilla única de 2 proyectos que por supuesto hemos inducido, 4 contrataciones, en eso sí, sí hemos tenido como avance, a lo mejor no grande, pero sí hemos tenido un avance. Hemos tenido 3 contrataciones por proyectos temporales y ya tenemos una contratación de base en el archivo histórico del estado. Y bueno, otro de los grandes logros es un convenio de colaboración que se hace a nivel general con la universidad y el Instituto de Cultura. Y esto nos pegamos a ese convenio y tenemos ya una carta compromiso donde trabajamos de la mano con el Instituto de Cultura de Aguascalientes, la Universidad Autónoma y el Archivo Histórico. Bueno,
En estos logros, mis imágenes creo que quedaron muy cortas, muy chiquitas, pero bueno, les puedo más o menos comentar. Tenemos el edificio icónico de San Marcos, que para la Feria de San Marcos debería de ser como lo más importante. Encontramos que solo tenía pues actualización en pinturas para que se viera bien para la feria. Pero de pronto descubre el sacerdote que estaba a cargo que había pintura histórica, entonces decide sacar y solicita que lo apoyemos para hacer un proyecto, y esta es la primera contratación que se logra en el estado, donde se recupera la pintura del siglo XIX en el Templo de San Marcos. Al lado tenemos lo que es pinturas de gran formato, también en San Marcos y en Catedral, que a la par nos apoyó la Escuela Nacional de Conservación, con prácticas de campo de grupos completos, y ya después de eso los chicos quedaban como pues con el gusto de regresar a Aguascalientes y nos buscaban para hacer prácticas intersemestrales. Tenemos en estos logros también y en este descubrimiento con las comunidades que hay personas que están al lado ahí en los relieves tomándose fotos, ya uniformados como INA, que nos han podido apoyar en el movimiento de obra con un conocimiento empírico muy bueno, que solo necesitaba poca dirección, y nos ha abierto las puertas pues para mover este tamaño de piezas, ¿no? Y la que está en la parte de abajo ya es nuestra contratación que se tiene en el archivo histórico con una restauradora egresada de la ECRO. En el convenio de colaboración que tenemos con el Instituto de Cultura, ellos tienen un gran taller de restauración que se proyectó en un museo, un taller ferrocarrilero, que pues como ustedes lo ven son grandes dimensiones, y pues lamentablemente no tenían restaurador y pretendían contratar técnicos en restauración de materiales específicos, y entonces, bueno, nosotros sugerimos que pudiera yo estar con ellos durante un tiempo, que eran 2 años, para que supieran qué era lo que hacía el restaurador y qué podía aportar al restaurador, y de esta forma generar la necesidad de tener este personal dentro de sus trabajadores, ¿no? En este taller hemos podido dar cursos, hacemos servicio social, hemos tenido visitas muy importantes que ahorita les voy a comentar. También se han hecho foros de difusión con historiadores locales. Lo que les decía al interior, lo que hicimos fue enseñarle al centro INA qué era lo que hacía el arquitecto, qué era lo que hacía el arqueólogo, cuáles eran los proyectos que tenía restauración y cómo trabajaba una ventanilla única. Incluso les dimos pues estos puntos sobre la ley que son importantes para que nos ayuden a difundir con todos los visitantes. De ahí se agregaron año con año historiadores locales que querían participar en nuestro foro interno, ¿no? Arqueólogos, arquitectos, cronistas, antropólogos físicos, y de pronto de aquí se despega un foro ya de difusión nacional, que bueno, eso también considero que es un gran logro. De estos foros y ya con los apoyos que hemos conseguido externos, tanto de gobiernos municipales, para panteones, la universidad también se agregó al proyecto Panteones, tenemos al Instituto de Cultura con estas jornadas a puertas abiertas y además que nos permite traer a especialistas y por supuesto ellos tienen el presupuesto y entonces por ahí podemos invitar a más personas, y empresas como Oxical o ProArt que trabajan con la cal. Es importante dar a conocer los materiales y sus beneficios para poder jalar todavía más presupuesto. Tenemos pláticas, como les decía, ya temáticas sobre conservación al interior del estado y al exterior. Tenemos ya pues la participación con Tepic, que ha hecho o que nos ha invitado ya en 2 ocasiones. Tenemos una propuesta de trabajo de panteones con el gobierno municipal, y tenemos también pues el apoyo que se dio a sismos, aunque estuvimos tan lejos de esta situación problemática de sismos,
dar a conocer a la población lo que está pasando en otros estados, que pues puede no llegarnos a pasar, pero saber que sí se puede hacer algo, ¿no? En esta capacitación que se ha tenido con apoyo de diferentes actores, a los cuales les doy las gracias infinitas porque han tenido la apertura de venir a apoyarnos, y como lo han mencionado, varios de ellos son nuestros amigos, pero también a partir de que ellos empiezan a venir, viene más gente que no nos conocía, ¿no? Y bueno, que hemos invitado directamente. El equipo de comunidades por parte de la coordinación y el equipo de patrimonio documental, también por parte de la coordinación, también ha sido un parteaguas para poder tener presencia de institución, ¿no? Presencia de equipo institucional. Tenemos clases de conservación preventiva que ya le hemos podido dar a la universidad, al archivo histórico, órdenes religiosas, que me parece súper importante porque ellos son los que manejan como los templos, incluso los futuros sacerdotes. Hemos entrado a seminarios. Tenemos preparatorias y público en general. Público en general hablo yo ya en presencia en sitio con las comunidades, ¿no? Tenemos la solicitud ya de presentarnos en primarias particulares. Aquí está la orden religiosa de hermanas educadoras, y es personal de archivo que maneja el cuidado de archivos en la universidad. Hemos acudido a la Escuela de Zacatecas de Conservación para hablarles de la ley federal y de los formatos que necesitamos para que ingresen proyectos. Me gustó mucho que nos llamaran a partir de la difusión que tuvimos gracias al Instituto de Cultura, pero me gustó más que estando ahí ellos dijeran, ok, no sabíamos cómo se manejaba o cómo teníamos que pedir las licencias. Están los seminaristas y bueno, ya tenemos incluso hasta, hacemos en vacaciones lo que son, nos incluimos a los programas de vacaciones para los niños, ¿no? El personal de museos y de bibliotecas, capacitación en museos contemporáneos. Contemporáneos fuera del alcance del INAH, pero con el Instituto de Cultura nos involucramos con todo este personal, y lo que va a reflejar es que, bueno, sepan que el INAH, por supuesto, le corresponde al siglo XIX hacia atrás, pero que tenemos alianzas que nos permiten salvaguardar el patrimonio histórico, ¿no? A veces ellos tienen patrimonio del siglo XIX, del XVIII, y lo trataban igual que cualquier otro bien que ellos tuvieran cercano, pues ya del siglo XX. Hemos hecho apoyo a otros estados por inquietud personal. Me gustaría como seguir trabajando esta parte de las prácticas, como en la escuela, ¿no? Las prácticas intersemestrales, salir un poquito del estado funciona mucho para tener claridad en lo que estás haciendo y evaluar por lo menos lo que estás haciendo, porque les digo, al estar una o dos personas, de pronto tenemos monólogos que no son nada sanos. En Jalisco les hemos apoyado en un municipio que se llama Ciénega de Mata. Bueno, no es municipio, perdónenme, es una población que responde a una parte de Jalisco que está muy cercana a Aguascalientes. Nosotros tenemos un traslado de 40 minutos hacia allá. En cambio, es Centro INAH Jalisco hasta aquí a esta zona se tardaría de 3 a 4 horas, si no es que más. Hemos firmado convenio de colaboración con 2 delegados o 2 directores, como se les dice ahorita, a partir de esta pintura, y después nos permitieron trabajar con lo que son la impermeabilización de las azoteas, por supuesto, para que esta pintura estuviera en buenas condiciones, o a partir de un bien, que eso es lo que yo quiero resaltar, a partir de un bien cultural o de un objeto, podemos entrar para trabajar y ganar confianza con las comunidades. Trabajamos recuperando un mueble que, no sé si ustedes sepan, en Lagos de Moreno hay un museo de arte sacro, y estas personas se dedican a recuperar objetos sin pedir licencia y formaron el Museo de Arte Sacro.
Curiosamente, cuando se les solicita regresar este mueble a Ciénega de Mata, porque ellos consideraban que no estaba bien cuidado, nos piden una plática de sensibilización y entonces, bueno, pues también se les da la plática sobre conservación y sobre los lineamientos del INAH, ¿no? Esta invitación de mi compañero Daniel Gallo, que ha sido un placer y un honor trabajar en una comunidad indígena en Tepic, que me ha cambiado el panorama, ¿no? Porque, como les digo, en Aguascalientes no hay este tipo de poblaciones. El ver cómo la gente tiene esta apropiación de los bienes, cosa que en algunas situaciones en Aguascalientes no pasa. Tenemos un trabajo que también se hizo en Pabellón de Hidalgo, del cual estoy muy orgullosa, porque esta pintura, que es del pintor José de Paz del siglo XVIII, la historiadora Paula Muez vino a Aguascalientes a partir de una práctica semestral y hizo revisión de algunas obras. Le gustó esta pintura porque estaban haciendo la propuesta para la exposición Pintado en México en el siglo XVIII y seleccionaron esta pintura y gracias al trabajo que ya tenemos con la comunidad pudimos lograr que prestaran la pintura a esta exposición. Dio la vuelta hasta Nueva York y resulta que ya hay mucha población de Pabellón de Hidalgo que estuvieron encantados de la vida de volver a ver algo de su pueblo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ya pusimos en un catálogo y en una exposición 3 obras de Aguascalientes y el Estado, bueno, se hizo presente. A pesar de que se crea que hay muy poquitas cosas, son muy importantes los artistas que han trabajado para Aguascalientes y siguen trabajando, ¿no? Tere, perdón, vas a tener Sí. que empezar a cerrar, por favor. Sí, perdón. claro. Gracias. Dentro de estas prácticas intersemestrales, bueno, tenemos con la ECRO y con la ENCRIM, que nos gustaría, bueno, continuar, pero los presupuestos ya hoy día no nos lo permiten. Hemos tenido un servicio social de restauradores, gestores, historiadores, incluso bachilleratos que nos ayudan a hacer conservación preventiva y el actual programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde tenemos ya a uno de estos jóvenes ingresado a la ENCRIM porque le gustó trabajar, pues identificar pues esta carrera. Mis grupos de trabajo que han sido increíbles gracias al apoyo de todos estos especialistas, Adriana Ramírez, Etel Herrera, Alberto González, Magdalena Castañeda, bueno, todo el equipo que han venido a seminario taller. Y bueno, me gustaría contarles mucho más de Aguascalientes. Hemos tenido muy buenos ingresos y muy buenas aceptaciones. Lamentablemente de pronto caemos en esto porque tenemos cambios de autoridades no solo de gobierno, sino eclesiásticos y esto hace que de pronto perdamos continuidad. Pero les digo, no es ninguna problemática, volvemos a empezar, tenemos ya una base y bueno, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Tere. Muy, muy interesante. Ahorita seguro llegarán miles de preguntas. Nuestro siguiente ponente es José Alcántara, quien es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM y ha colaborado en diversos proyectos de restauración de bienes muebles y muebles asociados al inmueble, como son el retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana, por ejemplo, y también diferentes retablos barrocos de la región mixteca alta de Oaxaca. En el año 2003 formó parte del equipo del área de atención técnica a grupos sociales de la Coordinación Nacional del INAH, bueno, de conservación del INAH, y a partir del año 2016 colabora en el Centro INAH Estado de México, efectuando actividades de atención técnica y legal del patrimonio cultural mueble de la identidad mexiquense. Continúa en el seguimiento al patrimonio cultural también mueble afectado por el sismo del 2017 y ha organizado, gestionado y ejecutado proyectos de intervención en tal patrimonio, así como en el foro de difusión denominado Miradas y Experiencias en la Conservación del Patrimonio Cultural. La presentación que nos va a hacer el favor de mostrarnos Josué se llama Acciones y Retos en la Conservación del Patrimonio Cultural en Comunidades Mexiquenses. Gracias por tu participación, Josué. Muchas gracias. Pues muy buenos días. En primer lugar, agradezco la invitación de participar en este evento, a compartir estas experiencias, estas acciones y platicarles un poco los retos que he tenido
en la conservación del patrimonio en el Estado de México, ¿no? Bueno, pues como bien lo mencionó Renata, yo llegué al Centro INAH Estado de México en el año 2016, un poco similar a lo que platicaba Tere en Aguascalientes. Al yo llegar ahí, bueno, pues no había restauradores, digamos, disponibles, ¿no? Pero bueno, el Estado de México, como ustedes saben, colinda con la Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Es un estado con una extensión amplia de 22.351 kilómetros cuadrados de superficie. Atiende a 125 municipios. El centro INAH está ubicado en la ciudad de Toluca. Aquí es donde vemos el punto, ahí azul, es donde está ubicado, y de ahí tenemos que trasladarnos hacia todos los municipios pues más alejados, ¿no? Y a veces sí nos lleva también pues de 3 a 4 horas, incluso hasta 5 horas, sobre todo a la zona oriente, hacia Uzumba, porque tenemos que cruzar o atravesar la Ciudad de México. Y es ahí donde nos atoramos un poquito más. El Estado de México tiene 15 zonas arqueológicas, tiene registrados hasta ahorita aproximadamente 2.328 sitios arqueológicos y cuenta con más de 5.000 monumentos históricos. En cuestión de bienes muebles, se han hecho algunos registros por parte del Centro INAH. Hay un área de inventarios que ha registrado aproximadamente 3.500 bienes muebles, un poquito más, en 36 inmuebles históricos. Y este registro se hizo en el sismo de 1999, ¿no? A raíz de ese sismo. Hubo otra acción que se hizo por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas en coordinación con la Universidad del Estado, y registraron aproximadamente 1.890 bienes culturales. Y en el centro INAH tenemos un área que se le denomina repositorio, donde tenemos resguardados casi 1.000 piezas, tanto de carácter paleontológico, arqueológico e histórico, perdón. Y bueno, de los museos que también están a cargo del centro INAH, pues se tienen registradas 2.000 piezas, ¿no?, resguardadas en estos recintos museísticos. Como ven, pues es un amplio panorama, un universo amplio, y pues todavía falta muchas acciones por realizar. Y bueno, las acciones que yo he realizado o que se han realizado por parte de la sección, pues son las siguientes, ¿no? Al inicio, como yo les decía, a partir del 2016 que yo llego, pues me encontré con que no hay un apoyo, ¿no? Al director de ese entonces, pues yo le platiqué mis iniciativas, porque, como bien decíamos hace rato, yo venía de la coordinación del área de atención a grupos sociales y llegué con una propuesta. Sin embargo, no tuve pues el apoyo, ¿no? De ahí pues solamente empecé a dedicarme a responder trámites, solicitudes, hacerlo por escrito, básicamente trabajo de gabinete. Sin embargo, pues poco a poco también comencé a hacer estas acciones de interactuar un poco más con las comunidades, ¿no? Cosa que siempre he tenido la cosquillita de hacer. Y entonces, pues conociendo a los cronistas, algunos de ellos me invitaron a participar en alguna de sus reuniones, y es donde les platiqué acerca de la conservación preventiva, ¿no? En Zumpango también tuve una pequeña charla con la comunidad, derivado de una intervención que se hizo en una escultura por parte de un restaurador particular. Después, un párroco del municipio de Atlacomulco se acerca con nosotros y comienza pues a tener dudas, a preguntar, y entonces también hacemos una plática informativa. De ahí, pues se comienzan a hacer estos trabajos. Sin embargo, pues no dura mucho mi felicidad, porque llega el sismo del 2017, ¿no? Yo en ese momento estaba contemplando también ya hacer algunas estrategias. Sin embargo, llega el sismo,
Y entonces, bueno, pues después de una ardua labor de inspeccionar los lugares que fueron afectados, de estar haciendo las brigadas, de ir, y en este sentido también aprovecho para agradecer a los compañeros que estuvieron apoyando. Tere también estuvo por acá, nos apoyó para hacer ese registro, porque pues sí fueron muchos municipios los afectados por el sismo, ¿no? Y hubo una gran cantidad de bienes dañados, de bienes culturales muebles dañados. Y entonces hay un cambio, en este momento hay un cambio de director, y llega el arqueólogo Luis Antonio Huitrón, pues con otra dinámica, con muchas pues ideas, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer otro tipo de labores. Una vez que se empieza como a calmar un poquito esta parte de la emergencia, pues se identifica que tenemos la necesidad de poder tener un vínculo con las comunidades para poder calmar, digámoslo así, los ánimos, ¿no? Un poquito. Y explicarles también qué es lo que se está haciendo y cómo es que se está haciendo, qué proceso lleva cada uno de sus templos y de sus bienes culturales. Entonces se crea por parte de el director viene con un plan de gestión para la restauración y recuperación del patrimonio cultural afectado por este sismo, del cual se desprenden pues vertientes, y uno de ellos es la estrategia de INA en movimiento. Entonces, al platicar con los especialistas del centro INA, del área de monumentos históricos, los arqueólogos, el área de difusión y nosotros como restauradores, pues creamos un equipo para poder tener un vehículo en el cual como caravana teníamos que ir a los municipios para platicar con ellos y tener un mayor acercamiento y vínculo. Entonces, en este sentido se crea el Sismóvil, que así le denominamos. En el 2018 comenzamos a hacer estas actividades, y dentro de este Sismóvil lo que llevamos nosotros a las comunidades son diferentes talleres. Aquí es importante resaltar el trabajo interdisciplinario porque se logró, y hasta la fecha pues es un proyecto, una estrategia que ha tenido muchos frutos, ¿no? Como lo veremos a continuación. Y entonces, a partir de este sismo, es como nosotros, o como el área también de restauración, empieza a tener ese vínculo o ese trabajo hacia y con las comunidades, ¿no? En este sentido, el Sismóvil, pues sus objetivos son el conducir a la recuperación progresiva del patrimonio cultural afectado mediante la ejecución de acciones inmediatas de atención ciudadana y la programación de acciones especializadas a futuro. El otro objetivo es generar mecanismos que vinculen la participación coordinada de los diversos agentes en torno al resarcimiento de los daños y la conservación preventiva. Y el tercer objetivo es diseñar e instrumentar herramientas tecnológicas que permitan construir procesos de mediación entre las comunidades afectadas y el INA. Y pues yo incluyo uno más, que es la construcción ciudadana para el cuidado del patrimonio cultural, ¿no? Entonces comenzamos en el municipio de Tenancingo, uno de los afectados. Se incluyen talleres como que les denominamos Restaurando Ando, El pasado en tus manos, Patrimonio virtual, Cartografía participativa, Mapeando tu patrimonio, Cuentacuentos y Juegos tradicionales. Y entonces, son los talleres que nosotros comenzamos a realizar. El taller de Restaurando Ando, pues lo que busca es sensibilizar a los participantes o a la comunidad sobre la labor que desempeña sobre todo un restaurador. Aquí el ejemplo es que se hace la semejanza entre una olla de barro con un bien mueble afectado por el sismo. Lo que les hacemos es poner una olla tal cual de barro, les damos hojas de papel carta, les damos lápiz, les damos colores, y lo que hacemos es que en un tiempo determinado, aproximadamente de unos 15 minutos, que dibujen la olla desde el ángulo donde ellos están, con los detalles que ellos puedan percibir. Una vez que lo hacen, pues les damos un martillo y la rompen, ¿no?
Después de que la rompen, entonces ya viene ahí la problemática porque les comentamos que tienen que rearmarla. Y obviamente les damos una cinta adhesiva, masking, y aquí es donde está la problemática que ya no la vuelven a armar, igual que ya no les embonan las piezas pues como debería ser, ¿no? Y después de eso, entonces, pues ya les damos la charla de que pues no es lo mismo y que nadie puede hacer nadie puede hacer el trabajo de un restaurador, ¿no? Y pues la reconstrucción tiene que ser por un especialista. Entonces ahí pues todos dicen, no, pues sí, caen en la reflexión de que no es un trabajo que pueda hacerlo cualquier persona, ¿no? Y que necesitan el apoyo de profesionistas en restauración. El siguiente taller es denominado Pasado en tus manos, que pues también se vio por la problemática de los temas actuales de la inclusión social, sobre todo, ¿no? Se desarrolla esta actividad donde se les pone un vendaje en los ojos para que los participantes pues no puedan ver, y se les ponen las piezas, como ven aquí, estas piezas de barro o réplicas, donde se les dice que las tienen que tocar. Ocupan la parte de sensibilidad, y de ahí también generan un dibujo, ¿no? Y se les explica también la parte pues de las personas que presentan alguna discapacidad, sobre todo de la vista, ¿no? Y que pues también tienen que disfrutar del patrimonio cultural que tienen pues en cada una de sus comunidades. Tenemos el otro taller que se denomina Patrimonio Digital, en el cual, bueno, es el empleo de las herramientas digitales. Se les explica acerca del uso del dron, que es una herramienta pues actualmente un poco indispensable para poder hacer el registro de los bienes dañados, sobre todo en los inmuebles cuando tenemos derrumbes. Pues el dron nos permite captar imágenes desde todos los ángulos y también, sobre todo, desde la parte de arriba, ¿no? Y también tenemos estos tipos de lentes en 3D, donde se les da pues una imagen, ¿no? Para que ellos vean lo que es el patrimonio, y también nos permite que esto se registre pues en todos los ángulos y se pueda hacer un levantamiento, una fotogrametría también de los bienes, ¿no? Y sobre todo esto encantados los niños, ¿no? Como aquí vemos en las fotografías, pues más bien los niños son los que estaban encantadísimos de ocupar estos aparatos digitales. El siguiente taller se denomina Técnicas de Cartografía Social para la Construcción de Memoria y Percepción del Riesgo. Pues a través de este ejercicio se busca identificar los lugares, pues sobre todo con memoria y de usos cotidianos en los espacios afectados por el sismo, espacios culturales también, y pues también se busca que haya unos lazos que unan al patrimonio con la comunidad, ¿no? Entonces aquí se trabaja también sobre todo con adultos. Se trabajó también con universidades, con los alumnos de las universidades, para que también ellos pues pudieran saber este tipo de taller, ¿no? Y de estrategia. Tenemos el siguiente taller, que es Mapeando tu Patrimonio, que también es a través de una aplicación llamada SW Maps, que se puede emplear en los celulares, muy fácil. Se les indica pues a través del mapa dónde pueden localizar algún patrimonio, algún bien patrimonial, y de ahí ya se especifica, se le da clic pues ahí dentro del sistema del móvil, y queda como registrado, ¿no? Entonces también es muy importante, y los niños sobre todo también eran los más curiosos en este sentido, ¿no? Tenemos el taller de cuentacuentos, que también esta es una actividad que se incorporó y se tuvo el apoyo por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de México, en donde, bueno, también va enfocado a los niños sobre todo, y se busca que
se les dé a conocer la importancia de la conservación del patrimonio a través de cuentos, a través de marionetas y de presentaciones teatrales. Tenemos el taller de juegos tradicionales, que a mí me resultó muy interesante también porque pues tenemos que seguir los objetivos del INAH, el de la difusión, la investigación, la conservación. Aquí nosotros generamos pues con los juegos tradicionales, la lotería, le llamamos la lotería de la restauración, porque en esta lotería cambiamos las imágenes por algunos objetos patrimoniales en cuestión de bienes muebles. Por ejemplo, la campana, el textil, herramienta que también ocupamos nosotros, el pincel, el bisturí. Entonces le dábamos pues una temática similar a la lotería. Teníamos que buscar ahí analogías para poder decir, no sé, por ejemplo, cuando son las 12 del día y en tu pueblo te llaman, ¿qué es? Y los niños, pues la campana, ¿no? Entonces era muy, muy interesante. Y también tenemos el de serpientes y escaleras, pero le llamamos Quetzalcóatl y escaleras. También aquí se ocuparon imágenes arqueológicas, ¿no? Y resulta interesante porque no solo era para los niños muy entretenido, sino también para los adultos. Y ellos, con estos juegos también se busca que haya una concientización hacia la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Sobre todo lo afectado. Estos talleres fueron enfocados y se recorrieron muchos de los municipios que resultaron dañados por el sismo. Sin embargo, dada la situación y pues lo bien recibido que fueron estas actividades, pues se está buscando que se continúen, no solo para el patrimonio afectado, sino que también generemos estas campañas o estas acciones de divulgación para que tengamos un mayor acercamiento con las comunidades y que no solo sea de que nos estén escuchando, sino que también sea una parte divertida para ellos, ¿no? Resultado de esto, pues bueno, pues ya también después continuamos con otras acciones que fue lo que creamos nosotros, un primer foro denominado Miradas y Experiencias en la Conservación del Patrimonio Cultural. En este caso se denominó Comunidades, Oficios y Profesiones, haciendo esta parte de la inclusión con las comunidades con las cuales habíamos visitado y con las cuales habíamos tenido una mayor comunicación. Además, se busca que los oficios, porque también es otra parte importante en el estado, hemos visto que hay muchos oficios, sobre todo de doradores, sobre todo de escultores, ¿no?, que han intervenido patrimonio cultural sin autorización, obviamente, del instituto, y que, bueno, pues el resultado no ha sido tan satisfactorio. Y confrontarlo también con las profesiones, un poco la estrategia de la divulgación. Entonces tuvimos mucha participación. Se realizó en ese entonces, en el Museo Virreinal de Sinacantepec, del municipio de Sinacantepec, donde se invitó a grupos sociales, se invitó a asociaciones religiosas, se invitó a un párroco, se tuvo la presencia también de profesionistas, no solo del instituto, sino de la Universidad del Estado y del Instituto Mexiquense de Cultura, ¿no? Fueron 2 días. El siguiente día fue en Nozumba, nos prestaron su auditorio y también lo mismo, ¿no? Tuvimos ahí mucha participación por parte de varios agentes. Después de esto, pues nos enfocamos a lo que denominamos jornadas de conservación preventiva de bienes muebles. Tuvimos 2 casos, uno en la parroquia de Santa Catarina Yotzingo, en Chalco, donde también hubo afectaciones por el sismo, perdón, pero que también a raíz de esto, pues la comunidad nos empezó a llamar para poder tener mayor asesoría acerca del manejo, de la limpieza de sus piezas, de la conservación preventiva sobre todo. Entonces, pues fuimos y les dimos un taller, una charla primero y después el taller de cómo poder vestir sus piezas, de cómo manipularlas,
y qué es lo que necesitaban, obviamente dándoles toda la información acerca también de la protección personal, uso de guantes, uso de cubrebocas, y bueno, también aquí es importante recalcar que dentro de estas comunidades o de estas organizaciones, pues se van, pues tienen todavía esta idea de que los hombres necesitan trabajar con las piezas masculinas, digámoslo así, con los santos, y las mujeres, pues obviamente con las figuras femeninas, ¿no? Entonces, como aquí ven, tenemos a puros hombres donde les enseñamos la limpieza de esta escultura, porque tuvimos que quitarle la vestimenta, entonces no podían estar las mujeres. Sin embargo, en otro lado del templo, pues estuvieron también las mujeres, obviamente con una imagen religiosa femenina. También se les indicó pues lo que tenían que hacer, cómo vestirla, cómo desvestirla, el uso de, incluso, cómo es que pueden modificar la vestimenta para poder no causar mayores daños al momento de estar vistiendo estas piezas, ¿no? Lo mismo fue en otro municipio, en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en el municipio de Capuluac. De igual manera, ahí también no hubo afectaciones por el sismo, y a partir de eso, pues fue como nos empezaron a llamar. Tenemos todavía un vínculo con ellos. Les mostramos también toda esta parte de la conservación preventiva. Aquí, como está más pegado hacia la ciudad de Toluca, pues no hay tanta distinción como en el caso anterior de que tenían que separarse hombres y mujeres, sino aquí sí hay más apertura a esta situación. Y obviamente les dimos la capacitación, les mostramos también cómo es que deben de trasladarlas, cómo deben moverlas, cómo deben vestirlas, limpiarlas, manipularlas, ¿no? Y lo que tenemos ahí también es que vamos a tener acciones con ellos para poder actualizar su inventario, el registro de las piezas que tienen, porque se formó también un patronato ahí y lo que están haciendo es tratar de rescatar lo más posible de patrimonio cultural histórico que tienen en el municipio. Y porque me decían que lo tienen en varias casas, muchas personas, ¿no? Entonces lo que están haciendo es rescatar esto e incluso quieren como llegar a ser un pequeño museo, ¿no? Pero bueno, eso ya será posterior. Y aparte quieren también intervención de su santo patrón, ¿no? Entonces estamos en pláticas con ellos para poder realizar ciertas acciones. Además de esto, también hemos realizado otras acciones porque después se vino lo de la pandemia. Y al venirse lo de la pandemia, pues ya no pudimos tener las visitas o las salidas como nosotros estábamos planeando y comenzamos a hacer más estrategias o más acciones de divulgación dentro de las redes sociales. Y una de ellas, bueno, pues es la red social de Facebook del Centro INA, donde a nosotros como área de restauración, pues nos pidieron algunas infografías como estas que son de algún retablo, qué es lo que compone un retablo, de qué se trata y qué es lo que contiene, ¿no? También de campanas. Y comenzamos también a tener ahí otras actividades donde pues le denominaban gestión de patrimonio cultural. Ahí son acciones que nos incluimos, acciones que la dirección del Centro INA fue fomentando, y creamos esta parte de la conservación preventiva también, y sobre todo siguiendo también las indicaciones, porque en ese momento también, como ustedes sabrán, comenzó mucho lo de la sanitización en el interior de los templos, ¿no? Entonces generamos también unas pequeñas medidas de conservación acerca de eso, donde les indicábamos que pues no era necesario que hicieran esta sanitización, ¿no? Porque lejos de ayudar, afectaban, y que además, bueno, al estar por mucho tiempo cerrados los templos, pues no era necesario que hicieran esto porque no teníamos ahí el virus. Continuando con esto, tuvimos un segundo foro
miradas y experiencias en la conservación del patrimonio cultural, pero ahora con la temática de acciones interdisciplinarias, donde tuvimos la participación de varios especialistas, el apoyo de la coordinación de restauración. En el primer foro también tuvimos la presencia de la coordinación, tuvimos la presencia de las escuelas, esto con la finalidad de divulgar lo que es la profesión, ¿no? Y tuvimos presencia de las escuelas, la ECRO, la Escuela de Zacatecas, la Escuela de San Luis Potosí y la de la Ciudad de México, de la INCRIM, ¿no? La de Lina. Tuvimos casos específicos de conservación de Chiapas, bueno, sobre todo del sur, ¿no? Casos específicos de intervención en bienes muebles, casos de intervención aquí en el estado. Invitamos también a la restauradora Xochipilli del Museo del Virreinato. Invitamos a la escuela con Laura Suárez y Quetzali, donde nos compartieron la experiencia de restauración de algunos bienes arqueológicos. Tuvimos algunos talleres de vitrales, de fósiles, y también incluimos la parte del trabajo comunitario, ¿no? Donde participó Blanca Noval con nosotros. Y a raíz de este segundo foro, donde también tuvimos ya más participación, pues para este año 2021, pues se decidió que esto ya se convirtiera en un simposio. Entonces, en este año vamos a tener ya un simposio de conservación de patrimonio cultural. Esto es un poco del trabajo de las comunidades y sobre todo de la divulgación. Ahora les presentaré un trabajo específico en uno de los municipios llamado Ixtapan del Oro, al sur del estado. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, el clima muy agradable, donde a través de una solicitud por parte del ayuntamiento y donde pedían la inspección de unas piezas arqueológicas, unos monolitos en piedra, que los tenían, o uno de ellos lo tenían en el jardín del pueblo. Como aquí ven, cuando se hizo una primer visita, pues él es el director del Centro INAH, el arqueólogo Luis Antonio Huitrón, con todo el cabildo del ayuntamiento, el presidente municipal, y la pieza ya la habían movido del jardín y la tenían en la puerta de entrada del edificio del ayuntamiento. Es una pieza labrada en piedra, donde se hizo el registro. Aquí tenemos a un restaurador y a un arqueólogo haciendo el registro. Vemos la pieza que pues está no en buenas condiciones, presenta acumulación de tierra, de polvo, de algunos microorganismos, ¿no? Lo que se empezó a plantear fue hacerlo en etapas. La primera etapa, pues obviamente era hacer una pequeña limpieza superficial de polvo y hacer una nueva base con una techumbre que protegiera a esta pieza. Y una vez que se realizó esto por parte de la asesoría y de los arquitectos de monumentos históricos, la asesoría hacia el ayuntamiento del Departamento de Obras Públicas, hicieron esta base, hicieron la techumbre. Después nosotros fuimos a hacer el traslado, donde ya se colocó la pieza en la base. Después de esto, obviamente como no podemos tener pues la herramienta tan adecuada, lo que se hizo fue con una maquinaria de estas manos de chango, con esta herramienta y con las eslingas y bien protegida la pieza, se trasladó hacia la nueva base, ¿no? Después, en una segunda etapa, se hizo la limpieza ya de la pieza. La pieza estaba fragmentada en dos partes, ¿no? Los restauradores de la sección hicieron la limpieza de polvo, de los microorganismos, y se encontró con algunos restos de pintura en superficie, ¿no? Como ven en la fotografía de la parte inferior izquierda, se ve pues lo que hacemos comúnmente los restauradores, mitad de la pieza con la limpieza y la otra mitad sin limpieza, ¿no? Se hicieron estudios, se hicieron análisis, después
en una tercera etapa ya fue la adhesión de estos dos fragmentos, ¿no? José, te voy a tener que pedir que cierres, me muero de la pena porque está interesantísimo, pero para darle lugar también a Sí, sí, otra persona. sí, sí. Gracias, perdón, Ya perdón. rapidísimo. Bueno, finalmente se hizo ya la unión, se hizo el registro fotográfico y aquí es como ya quedó la pieza, ¿no? Y bueno, pues yo finalmente ya los retos, pues es que en primera la geografía misma del estado, pues es en sí un reto, porque tenemos que trasladarnos desde la ciudad de Toluca hasta otros municipios que, como les decía al inicio, pues nos lleva a veces más de 3 o 4 horas, ¿no? La diversidad de comunidades urbanas y rurales, sobre todo porque en las urbanas como que hemos visto que es un poco más factible o fácil de poder trabajar con ellas. Las rurales, las urbanas, sobre todo las que están alrededor de la Ciudad de México, pues a pesar de que tienen mayor conocimiento de lo que tienen que hacer ante el instituto, sobre todo la petición de solicitudes o de licencias, pues a veces pues las pasan por alto y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Eh, Otro de los retos es dar continuidad y seguimiento a las acciones de conservación realizadas con las comunidades, lo que les presentaba. Tenemos que dar ese seguimiento con ellas. Otro es generar estrategias de atención en la conservación del patrimonio cultural del mueble de la entidad, que nosotros hemos ya realizado o empezado a hacer un programa a nivel estatal, donde podamos tener una mejor atención, y no solo al patrimonio que detentan las comunidades, sino también al que está bajo resguardo del propio centro INAH, ¿no? Porque ese es también otro tema que es muy interesante. Otro reto es buscar, fortalecer y defender la personalidad propia de los bienes muebles y muebles asociados al inmueble. Con esto también la profesión de restauración, porque si bien es cierto, con lo del sismo trabajamos mucho, hicimos muchas cosas, de todos modos sigue teniéndose en digamos, en segundo plano a los bienes muebles, ¿no? No hay esa par con los inmuebles. Siempre se ha buscado que el inmueble sea pues el primero en atenderse, el primero en verse, y después vienen los bienes muebles. Y creo que ahí pues no es eso lo que, o por lo menos mi percepción no debe de ser así, ¿no? Fortalecer la vinculación y trabajo interdisciplinario de las áreas que conforman el Centro INAH. Acá en el Centro INAH, bueno, pues sí tuvimos mucho trabajo con las demás áreas. Sin embargo, creo que a nivel ya nacional sí se tendría que tener una mayor vinculación con las demás áreas, ¿no? Y bueno, otro de los retos finalmente es pues, seguir y continuar con el registro de las piezas de los bienes culturales muebles. Y bueno, pues yo quisiera seguirles platicando más, pero bueno, creo que hasta ahí me quedo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Josué. Fue muy, muy, muy interesante. El último caso que vamos a ver el día de hoy es la presentación de María Fernanda Escalante. Ella egresó a la Escuela Nacional de Conservación en CRIM en 2009. Y en 2012 se integró al INAH como miembro de la sección de conservación y restauración de la delegación de Yucatán, donde efectúa acciones de documentación, diagnóstico, investigación y socialización del patrimonio cultural del Estado. Entre los proyectos que coordina se encuentran la conservación de los sitios arqueológicos de Culubá, Mayapán, Chacmultún y los parques arqueológicos de Mérida. La presentación que vamos a oír de Fernanda se intitula De la praxis a la teoría en torno a la vinculación social del patrimonio arqueológico, el caso de Mayapán en Yucatán. Muchas gracias, Mafer, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por generar este espacio para todos los que estamos aquí. Pues bueno, como comentaba Renata, nada más tomo el control. Pues bueno, pertenezco al Centro INAH Yucatán. Natalia Hernández, en la segunda sesión, habló de un poco de cuál es la realidad de nuestro trabajo en Yucatán. Pues tenemos esta parte de histórico y arqueológico. Yo ahorita
Me voy a centrar en un caso en particular en arqueológico, pero quiero iniciar con esta primera diapositiva en la cual muestro un esquema de la visión que yo, o sea, es una propuesta personal de la visión que yo tengo acerca de la aproximación de los contextos. Me parece que desde la conservación y desde las disciplinas que trabajamos alrededor de la conservación, del patrimonio cultural, muchas veces tendemos a entender el contexto como entes, como fragmentar el contexto, ¿no? Y entonces siempre, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, siempre hacemos analizamos el contexto físico, el geoclimático, incluso el cultural, ¿no? Mucho con toda la parte de la investigación histórica, las historias de vida de los bienes culturales o de los inmuebles, dependiendo del tipo de patrimonio que estemos trabajando. Sin embargo, algo que desde mi perspectiva observo es que tendemos a dejar el contexto social como separarlo, como si fuera sí parte del contexto, pero lo analizamos en casos específicos, ¿no? No lo integramos como parte de lo que siempre está como el contexto, es el contexto, ¿no? Bueno, yo tengo esta propuesta de acercamiento al contexto, parte de mi experiencia y un poco de lo que voy a hablar ahora. Precisamente yo he observado que comúnmente vamos desde del bien cultural y avanzamos hacia el contexto social, ¿no? O sea, vamos como ampliando nuestro nivel de conocimiento. Nuestra base, siempre, por lo general, es el bien cultural. Y sí que lo es, ¿no? Hablaban en otras sesiones que me parece súper interesante y súper acertado, que el patrimonio cultural se vuelve el pretexto para sumar voluntades, ¿no? Para hacer interdisciplina, para lograr conjuntar muchas miradas. Sin embargo, creo que también deberíamos de hacer los ejercicios de mirar en sentido contrario, mirar desde el contexto social hasta el bien cultural. Esto un poco está basado en mi visión acerca del contexto de patrimonio cultural. Bueno, aquí pongo una cita que me parece muy importante, que es de Uijesurilla. Él comenta que hoy por hoy estamos en un momento en la conservación en el que tenemos un proceso de contextualización, y que este proceso de contextualización, y cuando habla de contextualización se refiere a bajar todas estas teorías internacionales, todo este cúmulo de conocimiento a nivel internacional en las cartas y en todo eso que se ha logrado conjuntar, bajarlo a contextos específicos, contextualizarlo, dirían los mercadólogos, tropicalizarlo. Y entonces, eso, lograr tomar en cuenta esto, más bien, generar esto logrará que tomemos en cuenta visiones que tal vez hoy por hoy se están escapando a nuestra vista y a nuestro análisis. Bueno, y como les comentaba, todo esto en realidad tiene su base en el contexto propio del patrimonio, ¿no? Y particularmente sabemos que hay muchas definiciones de patrimonio, pero para mí, pues yo tomo, por ejemplo, estos dos ejemplos en los que vemos el patrimonio, sea cual sea el patrimonio, con un fuerte sentido social, ¿no? Bueno, esta cita de Muñoz Viña, bueno, creo que es muy recurrente, pero a mí me parece, pues bueno, me parece muy importante que tenerla en cuenta siempre. Y pues bueno, pues habla de que el patrimonio es lo que los grupos o las personas convienen en entender como tal, ¿no? Y que la patrimonialidad no proviene de los objetos, sino de los sujetos. Puede definirse como una energía no física que el sujeto irradia sobre un objeto y que éste refleja.
Para mí el patrimonio es eso, ¿no? Es el reflejo y por eso hago este esquema. Es un poco bajar a hacer visible un poco lo que viene en esta definición, ¿no? Y bueno, y también, bueno, un poco un proceso personal en el que, de experiencia, en el que he ido aprendiendo y observando qué tanta razón tienen estas definiciones, que son definiciones un poco más amplias de las comunes, ¿no? Y bueno, por otro lado, retomo esta otra que dice: el patrimonio es, por lo tanto, un concepto dinámico que requiere diferentes enfoques para la interpretación y conservación, a fin de garantizar su paso a las generaciones futuras sin negar los derechos de las generaciones actuales a beneficiarse. Y creo que es un tema súper importante, hablando del beneficio, ¿no? Y bueno, y a la par de esto, me gustaría pues hacer una breve mención a dos discusiones que me parecen súper importantes también desde la parte de la conservación, pues que es el enfoque convencional de la conservación. Y todo esto lo comento con la idea de generar una base como para ir avanzando en el tema, ¿no? El enfoque convencional de la conservación, de lo que habla es que más bien es una invitación, yo pienso, a pasar más allá de la visión del enfoque común que tenemos los conservadores, que antiguamente, en algún momento, yo creo que ya hemos rebasado muchísimo eso, pero que pues en algún momento fue muy objetocentrista y que pues ha ido evolucionando. Esta etapa en la conservación fue una etapa súper necesaria debido a que necesitábamos consolidarnos como una profesión científica con bases teóricas específicas, y me parece que hemos logrado avanzar muchísimo en ese tema y que ahorita precisamente estamos en un punto súper importante para lograr dar otros pasos en relación a la comprensión verdadera del patrimonio cultural y con ello su conservación. Y bueno, y otra es el discurso patrimonial autorizado, ¿no? El discurso patrimonial es también una discusión en torno a que muchas veces el concepto de patrimonio se vuelve muy rígido, se establecen qué es patrimonio, tiene que tener A, B, C, D para que sea patrimonio, ¿no? Y entonces se vuelve un discurso autorizado y a veces tendemos a quedarnos en él. Y entonces a decir, bueno, esto es lo que define el patrimonio, y todo lo que más que está fuera de ello, de pronto puede quedar fuera del patrimonio. Y cuando estamos hablando con comunidades, estos dos se vuelven, tener estas dos formas de ver el patrimonio podría cerrarnos las puertas a entrar en el diálogo que requiere el trabajo con comunidades. Pues bueno, con todo esto, un poco lo que quiero decir es que al final, para mí, retomo esa cita: el patrimonio hace cosas, tiene un trabajo en lo social y cultural. Esto, cuando trabajamos en el patrimonio histórico, y de hecho por eso retomo estas fotos que también son parte de la sección de conservación, se vuelve muy evidente porque las personas te lo dejan en claro. Hay toda una serie de asociaciones y se vuelve muy evidente que en verdad el patrimonio es un sujeto, porque las propias comunidades nos descubren sus personalidades, por decirlo de algún modo, ¿no? Se vuelve muy presente y bueno, muy enriquecedor. No quiere decir que no sea complejo y que requiera un análisis súper profundo. Pero, y ahora me voy a meter un poco más al tema que yo voy a tratar, pero cuando hablamos de sitios arqueológicos, eso es otra realidad, ¿no? Porque sabemos que las comunidades no necesariamente están ahí en el sitio,
¿no? Cada sitio es diferente, pero no siempre tenemos la presencia activa de una comunidad dentro del sitio. Pues bueno, voy a hablar del caso específico de Mayapán. En la sección de conservación hemos trabajado como intentando hacer trabajo de vinculación con sitios arqueológicos, en sitios como Chichén Itzá, Chacmultún, y bueno, actualmente también estamos iniciando en Culubá, y bueno, y ahí tenemos ya varios años trabajando en los parques arqueológicos de Mérida, que son espacios urbanos con consolidación arquitectónica arqueológica. Pues bueno, ya entrando a Mayapán, pues bueno, nosotros estamos comúnmente acostumbrados a ver los sitios arqueológicos así, ¿no? Así un poco como los muestro. Mayapán es un sitio del posclásico tardío, es muy importante porque es el principal representante de la pintura. Bueno, uno de los representantes más importantes de la pintura mural del posclásico tardío. Es una de las últimas ciudades pues activas en la península, con estas características de ciudades condensadas, no fue la palabra. Pues bueno, un poco eso es lo que atendemos en Mayapán. Lo que aquí voy a presentar se suma al proyecto de conservación de pintura mural y estucos modelados de Mayapán. Este proyecto es un proyecto que generó Claudia García y que tuvo una continuidad de 2004 a 2013. Me refiero a una continuidad tanto de intervención y económica. Y bueno, lo que se atiende en él pues son diferentes pinturas murales, les mostré las fotos anteriores, estucos modelados, acabados arquitectónicos y piedra labrada y escultura. Bueno, en 2013 yo me integro al proyecto y un poco entro en el análisis. Realmente el proyecto Mayapán es un proyecto que tiene muchísimas problemáticas. Es muy sensible dadas las características que tiene y la intervención a la que fue sujeta. Hoy por hoy tiene también muchos problemas de nuevo de deterioro. Entonces, el proyecto en un inicio, dado a la complejidad del deterioro, pues se había centrado a analizar pues el bien cultural en sí, con su materialidad, sus técnicas y sus deterioros, y también muy bien el contexto físico, el contexto geoclimático y el contexto cultural. Esa parte, cuando yo me integro en 2013, ya estaba prácticamente avanzada y desarrollada. Entonces, pues bueno, me integro y un poco con esta preocupación que siempre he tenido por la parte del contexto social, pues empezamos a hacer algunos trabajos en torno a lo que ahora yo sé que es vinculación, ¿no? En ese momento, en 2013, inicio haciendo actividades principalmente en Tecó, que es la cabecera municipal a la que pertenece Mayapán. No es la comunidad más cercana. En ese momento decido iniciar así porque era el lugar en donde nos quedábamos, el lugar en el que nosotros vivíamos y nos movíamos hacia el sitio, y empiezo haciendo actividades de manera, pues sí planeada, pero no puedo decir que tan estructurada y realmente sin una base de conocimiento previa, ¿no? Yo había tenido experiencias tanto en el proyecto de comunidades de la sección de prehistórico, como en otras experiencias que había tenido a lo largo de la licenciatura y luego en la vida profesional, pero en sitios arqueológicos como tal, no. Bueno, empezamos, porque bueno, además esto no lo hice sola, ¿no? Lo hice con el equipo que se integraba al proyecto y pues mis compañeras de la sección, que siempre pues me han apoyado. Y hicimos una exposición fotográfica
dibujos de elementos del sitio y un tendedero de historias. Este primer año, pues un poco despertamos la curiosidad en la comunidad de Tecó acerca del sitio arqueológico, pero yo creo que pues nuestro impacto realmente fue muy bajo. Hicimos solamente una actividad en toda la temporada. Y aprendimos mucho de cada una de las actividades que hicimos. Hubo cosas que pues no nos funcionaron, como el tendedero de historias, que la idea era que la gente mayor contara historias y los niños dibujaran, y entonces hacer como un tendedero. Pues la gente en Yucatán, si no son contextos cerraditos y que ya tengas un previo conocimiento de la gente, pues tampoco va a hablar así de buenas a primeras, ¿no? Bueno, eso es parte de esa experiencia. Bueno, seguimos repitiendo en 2014 y 2016 actividades, y cada vez, pues la verdad es que las fuimos como afinando, y siempre haciendo actividades en el sitio, y empezamos a partir de 2014 a hacer actividades, en la comunidad, pero también en el sitio arqueológico. Empezamos a hacer recorridos de observación, lo que nosotros le llamamos recorridos de observación al sitio, que se integraban de varias actividades que cubrían los temas de qué es la conservación, la divulgación de como la información, el contexto cultural del sitio, cultural e histórico, qué hace la arqueología, cuál es el papel de la arqueología, y el contexto natural, flora y fauna, o sea, dentro del mismo sitio arqueológico. Bueno, hicimos estas actividades en 2014 y 2016. Yo considero que realmente en estos 3 años principalmente trabajamos sobre la socialización y la divulgación. En cada año fuimos aprendiendo y fuimos afinando muchas actividades. Pero bueno, en 2016 realizamos las primeras encuestas, y esto se vuelve realmente un parteaguas, y es un poco de lo que quiero hablarles. También a partir de 2016 hacemos este es un cartel que presentamos, pero bueno, lo que quiero un poco que se vea es cuál fue como nuestra dinámica para establecer las actividades. En primer lugar, y eso también gracias al aprendizaje con el proyecto de comunidades, pues ahí en el proyecto de comunidades se vio, cuando estuvimos planeándolo y buscando generar metodologías, nos empezamos a dar cuenta de que era básico, sustancial, tener objetivos muy claros. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te quieres dirigir? O sea, ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿Cómo quieres que impacte en tu propio proyecto o en la comunidad? O sea, tener muy claro cuáles eran los otros objetivos. Con base en eso, yo establecí cuáles iban a ser los objetivos del trabajo que a partir de ese momento lo empezamos a llamar Reconectando Mayapán. Y a la par generamos estrategias. Gracias a la experiencia que tuvimos, estos años de experiencia, empezamos a ver qué actividades, o más que actividades específicas, qué tipo pues qué herramientas eran las que nos servían muchísimo más, ¿no? Y cómo estas podían generar una serie de estrategias para que, uniendo objetivos y estrategias, pudiéramos diseñar actividades. Y así fue como se hizo. Aquí vemos en la parte de actividades, vemos que tienen como unos puntitos de colores. Eso es porque siguen cada uno, depende de qué objetivos se cumplan, ¿no? Hay objetivos que se cumplen mucho más, hay otros que se cumplen menos, y entonces tenemos que diseñar actividades mucho más específicas para cumplir estos otros objetivos que no tan comúnmente logramos cumplir. Eso solo es como un ejemplo. Aquí se ven algunas de las fotos de las actividades que realizamos, las exposiciones fotográficas, los recorridos en el sitio. Este es un poco el de la caja de arqueología.
Aquí es una de cómo se planeaba el rally. Aquí hay unas fotos, aquí algunas de estas un poco más grandes. Se hizo también un mural colectivo en Tecó. Y bueno, todo el establecer estrategias logró que para 2019 hiciéramos una nueva planificación de actividades que ya fue mucho más específica. Ya sabíamos que íbamos a atender, ya habíamos probado muchas de las estrategias y eso nos permitió ya establecer acciones que fueran mucho más específicas. Uno de los retos que a mí me pareció como más, como que siempre me preocupaba mucho, era el hecho de que yo sentía que la actividad de restauración siempre se quedaba muy corta. Siempre trabajábamos con armar rompecabezas, o sea, bueno, yo he visto en muchos lugares que luego nos invitan a como a dar talleres, siempre la idea es que lleves como una cerámica y la armen, pero yo siento que se quedaba mucho a nivel técnico. En esta ocasión, por ejemplo, logramos estructurar una actividad en la que en verdad se pudieran entender los diferentes procesos dentro de la conservación, ¿no? Desde la observación hasta qué materiales utilizamos y la toma de decisiones en cuanto a, por ejemplo, los niños tenían que decidir si le tenían que reponer la cabeza o a las pinturas murales, pero todo esto con una base de conocimiento. Entonces, al final de cuentas, ellos solos, por medio de reflexión, tomaban decisiones. Y este proceso de reflexión generaba, pues, un conocimiento que fue muy enriquecedor, ¿no? Y que se veía que ellos mismos tomaban decisiones buenas, y que pues fue un poco poder ver que parte del todo el recorrido en verdad era bueno, ¿no? Y bueno, y logramos trabajar con otros temas, ya no solamente sobre divulgación y socialización, sino sobre intercambio de conocimientos, identificar percepciones, reflexionar y la participación. Trabajamos mucho también con el papel de cuándo, o sea, quién puede hacer la restauración de estos bienes, ¿no? Y mucho, pues, enfatizando en que, pues, los restauradores somos una disciplina, pues, que requiere mucho análisis e investigación para realmente efectuar la toma de decisiones en la intervención del patrimonio. Pero bueno. Y bueno, ahorita me voy a ir muy rápido con esta otra parte de la investigación. ¿Se acuerdan que les comenté que hicimos encuestas? Pues bueno, al hacer todo este proceso, al ir haciendo todo este proceso, pues al final de cuentas pasamos de hacer algo totalmente de experiencias, de experimentar y acumular experiencia, a en verdad decir, bueno, en la parte teórica, cómo sustentamos esto, ¿no? Que estamos haciendo. Y entonces, pues bueno, esta es la otra parte que ha sido muy interesante y que creo que me ha enseñado mucho en cuanto a cómo debemos abordar el trabajo con comunidades. Bueno, el primero, bueno, la pregunta pues que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Quiénes conforman el contexto social de Mayapán? ¿Quiénes son esas comunidades? Y pues bueno, ya hemos platicado aquí, hay muchas comunidades. Hay la comunidad institucional, desde ahí, las comunidades académicas que están en torno al patrimonio, al patrimonio arqueológico, los visitantes también son otra comunidad, y pues en sí, como tal, las comunidades aledañas. Yo en este trabajo me enfoqué en las comunidades aledañas. A mí me parece que, pues bueno, los otros grupos, las otras comunidades, han tenido pues su atención en diferentes niveles, pero pues bueno, tienen tal vez un poco a veces más presencia, por ejemplo, la comunidad académica, ¿no? Entonces, realmente ahorita solamente hemos podido trabajar con Tecó y Techaquillo. Primero solamente estábamos trabajando con Tecó, luego, como pueden ver aquí en la representación, apreté algo. Ay, ¿la dejaron de ver? No, Mafer, la vemos bien, no te preocupes. ¿Sí?
Lo que sí es que te voy a tener que pedir que cierres pronto también. Me da mucha Sí. pena. Hoy han Sí. estado muy interesantes, pero más largas. Un beso. Sí, gracias. Bueno, entonces, y bueno, Telchaquillo es una comunidad que está cerquita de Mayapán. Bueno, ¿qué nos salieron en las encuestas? A grandes rasgos, bueno, aquí si quieren lo pueden ir leyendo, pudimos observar que Telchaquillo, pues el 97% de la comunidad conocía el sitio arqueológico, principalmente de dos razones. Está muy cerca, a pesar de que los divide la carretera, está realmente cercano. Y dos, muchísima gente de Telchaquillo ha trabajado o trabaja en los salvamentos arqueológicos. O trabajó en su momento en la consolidación arquitectónica, cuando el proyecto de arqueología del sitio. Bueno, otra de las cosas que también fue muy interesante fue observar cuando hicimos una serie de preguntas también para percepción y observamos que en Tecó, muchas de las cosas que nos decían por ejemplo, lo más representativo del sitio, hablan, por ejemplo, de elementos que no existen, por ejemplo, el juego de pelota. Varias veces tuvimos esos resultados y en realidad no hay juego de pelota en el sitio. En cambio, cuando hicimos esta misma pregunta en Telchaquillo, nos decían cosas muy específicas, el cenote, las pinturas. Cuando hacíamos preguntas acerca de como problemáticas, de así, nos decían problemáticas muy reales. Hay demasiado calor, hay muy pocos árboles. Realmente se notaba que había un conocimiento del sitio arqueológico. Bueno, al final de cuentas, gracias a toda esta información que logramos recabar, pudimos detectar que existía poca evidencia de identificación con el sitio arqueológico. Nos dimos cuenta de algo que hoy por hoy yo considero que es básico, que es para trabajar en sitios arqueológicos, es determinar si las comunidades tienen un vínculo con línea directa con el sitio. Ya sea la pueden tener o como en el caso de Mayapán, que no existe, ¿no? Y bueno, sí, las comunidades se asumen como descendientes de los antiguos mayas o no. Bueno, así fue que establecimos que nuestras líneas de trabajo iban a ser la revinculación y la contextualización. Pues bueno, hay en esto, pues un poco retomo como que al final de cuentas, el hecho de que no haya un vínculo directo ha generado que las comunidades siempre cuando preguntas sobre los sitios, siempre hablan de que, pues, hablan como de un valor innato. El patrimonio representa todo lo bueno y glorioso del pasado. Sin embargo, no hay una vinculación real con su contexto actual. Los sitios arqueológicos se han vuelto como ciudades museos. Y realmente la expectativa más grande que se ha generado es una perspectiva económica. Pues bueno, cuando vemos las problemáticas que hay en los sitios arqueológicos y observamos el discurso patrimonial autorizado, vemos que existen muchas coincidencias. Siempre los expertos son los expertos y los académicos, en este caso son los custodios del patrimonio, es el INAH el que tiene toda la responsabilidad. Y entonces, a partir de esto, de este análisis, nos empezamos a dar cuenta de que, pues sí, la comunidad, un poco por diferentes factores, bueno, entre ellos también el modelo de gestión de los sitios arqueológicos, pues no se ha ido interrumpiendo esta relación que pudo haber existido entre los sitios y las comunidades, a pesar de que sean tan cercanas. Y parte de esto es porque se rompió el flujo de evolución de las tradiciones culturales vivas. Y realmente la comprensión del sitio está basada en una comprensión científica y académica. Ya. Pues bueno, y pues en la parte
de trabajo con comunidades en torno a la arqueología, pues tenemos muy pocos ejemplos. Desde la arqueología, desde el campo de la arqueología como tal, pues sí tenemos ejemplos como de María Antonieta Jiménez, que pues tiene un trabajo muy bueno y que también tienen este concepto que se llama arqueología comunitaria. En cambio, desde la restauración sí hay ejemplos, no voy a decir que no, hay pues lo hemos visto en Sandra Cruz, Alejandra Alonso, Dulce Grimaldi, o sea, hay mucha gente que ha hecho como muchos esfuerzos. Sin embargo, yo creo que si hablamos del total, somos pocos los que estamos intentando trabajar sobre estos temas. Pues bueno, y yo ya ya con esto empiezo, ya cierro. Pues bueno, realmente lo que yo veo en este proceso como de aprendizaje y de intentar teorizar y de bajar a la comprensión de qué es lo que está pasando en los sitios y cuáles son las necesidades, establezco estas propuestas. Pues una, que debe existir un acercamiento previo a las comunidades. En verdad, el hecho de que yo haya hecho esas encuestas, si yo las hubiera hecho antes, mi trabajo hubiera cambiado en algunos sentidos. Pero definitivamente la experiencia me ayudó mucho, aprendí de los errores, pero si yo hubiera iniciado teniendo este primer acercamiento, otra cosa hubiera sido, ¿no? Y bueno, establecer estrategias. En verdad, yo aquí les dejo estas estrategias. Pues me encantaría, pues luego, o sea, poder hablar, pero pues también ahorita estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, aquí les pongo esas estrategias y pongo, por ejemplo, los autores que han trabajado sobre ellas. ¿Por qué? Porque no somos, y también se ha platicado mucho aquí, no somos la única disciplina que está trabajando en esto, no somos la única disciplina que tiene la necesidad de generar participación, de generar intercomunicación con las comunidades, ¿no? Son muchas disciplinas y es importante empezar a rescatar toda esta información para ver realmente qué es lo que nos funciona y establecer estos bancos de estrategias que nos puedan llegar a funcionar y para que el siguiente que venga pueda tener herramientas para lograr tener actividades más efectivas. Pues bueno, ya te voy a tener que cortar más. Sí. Ya no eran eso, esas. Pues muchas gracias. Perdón, me da mucha pena que tuve que cortarlos a todos esta vez, pero bueno, también tenemos inundación de felicitaciones y de preguntas, entonces, como ya nos pasamos de los 10 minutos que nos suelen dar, les voy a dar una pregunta a cada uno para que respondan y las demás, como hemos hecho ya habitual en esto, se las mando por correo y les pediría que si pueden grabarlas o platicarlas. Antes de darles la palabra, les quería recordar a todos que el próximo jueves es el taller que va a durar 2 horas y que les pedimos a todos que nos hagan llegar un documento para el sábado sobre lo que quieran que tratemos en el taller. Vamos a tener la ayuda de un facilitador porque evidentemente en 2 horas y con todo lo que se ha plasmado aquí va a ser muy difícil. Entonces vamos a llegar, digamos, con un pequeño, con una pequeña parte trabajada a partir de lo que ustedes nos manden en láminas y vamos a trabajar con el facilitador de esa manera porque si no nos vamos a ahogar y a partir de ahí podremos definir cuáles van a ser las líneas para seguir trabajando, digamos, dentro de esta construcción de construyendo relaciones, ¿no? Pero por favor, encarecidamente les pedimos que nos manden para el sábado un documento. Hasta ahora solo nos ha llegado, muchísimas gracias, el de Ciro Caraballo. Y entonces les pedimos también a los ponentes que nos hagan llegar los suyos y si quieren sugerencias de cómo estructurarlo, lo podemos conversar por correo electrónico o nos escriben, o lo que ustedes quieran trabajar, cosas que les parezcan problemáticas, cosas que les parezcan acertadas, cosas sobre las que les parezca que tengamos que tener más debate,
seguimientos, formas de medir este tipo de trabajos, etcétera, lo que ustedes quieran, pero necesitamos ordenarlo, ¿sí? Y bueno, ahora sí voy a empezar por cómo presentaron. Les digo, está lleno de felicitaciones, también ustedes las están viendo en el chat, ustedes mismos tres, pero la primera pregunta para Tere es de Michi Vania García Toribia y te dice, es un gran trabajo de gestión y acción, es muy notable la constancia y la buena energía de cada proyecto. Tengo algunas preguntas sobre gestión. ¿Cómo ha hecho el Centro INA para costear los gastos de las prácticas de campo, Tere? ¿Cuánto tiempo les tomaba planearlas? Y una muy práctica. ¿Es de verdad difícil y tardado gestionar servicio social con las escuelas? Gracias. Bueno, en principio teníamos un presupuesto que nos permitía pagar los viáticos de los alumnos y de los profesores. Hoy en día, bueno, como se ha ido recortando, hemos pedido apoyo por su parte, pues a las comunidades con el hospedaje o la alimentación. Les comento que el DIF también puede aportar apoyo en comida, que las secretarías de turismo nos pueden apoyar también o facilitando hospedajes más económicos por sus convenios o alimentos. También hay empresas incluso que nos facilitan o nos dan mejor precio simplemente por mencionar que fueron parte de los proyectos. Y bueno, por supuesto, en el caso de las iglesias, el clero nos apoyó en una ocasión que me los iban a regresar porque el dinero no llegaba, con la comida, ¿no? Y entonces, bueno, es estar negociando casi encima del proyecto cuando a veces lo planeas o lo planteas un año antes. Haces, por supuesto, pláticas previas con los docentes o incluso con las escuelas de que te interesa que trabajen pues en el estado, se va y se invita a los muchachos directamente en los salones y no, difícil la verdad no ha sido, he tenido muy buena respuesta e incluso la gente regresa y de hecho los chicos ya que salen de las licenciaturas quieren regresar a trabajar. El problema es que seguimos sin esta conciencia para la contratación, pero difícil no ha sido. Muchas gracias, Tere. La siguiente pregunta que es para Josué, te voy a mezclar dos preguntas que te hicieron. Bueno, te felicitan muchísimo. Y Emanuel Lara te pregunta si tuvieron contacto con doradores o artesanos de los que hablabas que intervienen bienes históricos y cuál ha sido el acercamiento, si ha habido confrontaciones o acuerdos. Y a la vez también te pregunta Mitzi cuáles son los perfiles profesionales justamente de los equipos que hacen estos recursos didácticos que haces con las comunidades y cuánto les toma planearlos, es decir, digamos, es como te mezclo una pregunta hacia afuera y una hacia adentro. Gracias, José. Gracias. Pues sí, cuando hicimos el primer foro que tuvimos el contacto con algunos de ellos, pues fue precisamente porque ellos llegaban al Centro INA a través de solicitudes para poder restaurar algunas yeserías o alguna imagen, ¿no? Alguna escultura. Pero obviamente pues al llegar ahí, la chica de Ventanilla Única pues me llamaba para poder saber si sí aceptábamos o no su solicitud. Y entonces pues obviamente era no aceptarla, pero platicábamos con ellos. Y a través de esa forma fue como tuvimos el acercamiento con ellos y después pues la idea fue invitarlos para que también hiciéramos conciencia con ellos de que pues no es tan fácil que ellos puedan hacer estos trabajos, ¿no? No hubo confrontaciones, más bien pues era hacerlos conscientes, sin embargo muchos de ellos, porque hay una gran cantidad y eso es otro tema importantísimo aquí en el Estado de México donde tenemos que pues identificarlos, ¿no? Hay varios que la verdad pues sí se saltan la normativa del instituto, ¿no? Y ahí ya se tienen ya las denuncias a veces y entonces pues ahí en ese tipo de denuncias cuando los encontramos pues sí tenemos como un pequeño enfrentamiento, pero más bien pues es lo mismo, concientizar, ¿no? Porque no podemos hacer más. Y referente a las profesiones que se involucran para hacer estos ejercicios, pues tenemos pues básicamente antropólogos, arquitectos, tenemos una chica que es gestora, que es muy activa, y antropólogos también, diseñadores gráficos, artistas digitales, ¿no?
y pues obviamente nosotros como restauradores. Entonces sí es un gran equipo que se formó en ese momento y que hicimos todas estas dinámicas, las generamos. Pues nos llevó, pues, ¿qué te diré? Unas 4 o 5 reuniones que tuvimos, y de ahí después ya desencadenara que se hicieran las impresiones de estas, pues del material didáctico que ocupábamos, ¿no? Para poder hacer estas actividades con los niños. Y después de ahí, bueno, pues ya verlo en el momento, en el lugar, cómo es que se desenvolvía. Y de ahí, pues también las propuestas que cada uno de nosotros hacíamos, pues era así de que tú la propusiste, tú la desarrollas, ¿no? Pues a mí me tocó la lotería de restauración, entonces ahí pues tuve que jugar con mis niños antes, mis hijos, tuve que jugar lotería para más o menos saber cómo hacer la dinámica pues del locutor, ¿no? De lo que les decía de la campana, y pues el que ocupan para las cirugías y que también lo ocupan los restauradores para cortar la carnita de las personas, ¿no? Ya, pues el bisturí, así, esos ejemplos, así. Y pues bueno, resultó muy fructífero este ejercicio. Muchas gracias, José. Bueno, quería decir también que antes de hacer las preguntas a Mafer, que también te voy a juntar dos, Germán Fraustro, que está como ahorita al frente de la capacitación por parte de la rama de restauración, se le ocurrió ahorita una idea de generar quizá alguna, digamos, una estrategia juntando lo que hacen Mafer y Josué, que se parecen pero en dos extremos, y ver qué podría, pues, o sea, como tratar de generar un primer esfuerzo ya práctico de capacitación que me pareció interesante, entonces también lo quería comentar aquí. Bueno, Mafer, ahora te van dos preguntas. La primera es de María del Rosario Bravo, que es compañera en Querétaro, que dice que es muy importante poder medir si estamos o no cumpliendo los objetivos, pues de ahí dependerá el desarrollo o ajuste de un trabajo. Y qué indicadores o cómo es que hacen las mediciones. Y esto me parece interesante ligado a otra pregunta que te hace Consuelo Chufani, que pregunta que qué va a pasar con la afluencia inimaginable turística generada por el Tren Maya, ¿no? Un poco también cómo se va a medir y atrapar eso, ¿no? Y luego de verdad tienen tantas preguntas que es una pena que no las podamos mencionar. También creo que hay una pregunta muy pertinente de Yolanda Madrid que ahorita la voy a hacer al final, que más que una pregunta es un comentario, pero ahorita te damos la palabra, Mafer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, primero lo de los indicadores. Realmente ha sido súper complicado. Sí hemos tenido que ir trabajando en lograr, precisamente, Nati hablaba del retorno, ¿no? De generar que el retorno sea tanto el retorno para las comunidades o los participantes, como para nosotros como pues los que estamos gestionando este tipo de actividades, sea relativamente cercano. Lo que hemos hecho es que las propias actividades están diseñadas para que al finalizar puedan ser como evaluables. Por ejemplo, el recorrido de observación, durante el recorrido hacen actividades y casi todo es divulgación y socialización. Algunas actividades, bueno, junto con reflexión y observación. Entonces, trabajamos con eso, es como más pedagógico. Y al final hacemos un rally en el que tienen que responder preguntas. Entonces, esa es un poco la manera de saber, por ejemplo, si las cosas quedaron claras. Cuando no quedan claras, en verdad se vuelve muy evidente, no logran llegar, por ejemplo, con mucha facilidad a la respuesta en el rally. Entonces, esta es una estrategia muy como específica de una actividad en específico, pero realmente sí, como dices, realmente lo más complicado es eso, es esa evaluación de si en realidad estás cumpliendo con los objetivos. Me parece que es lo más complicado, pero lo hacemos por un lado así, como en el propio diseño de las actividades, y por otro lado, también al final nos juntamos con todos los que participaron y vemos, analizamos cada actividad, los resultados y aciertos y desaciertos.
eso en verdad ha sido, esta como de reunirnos, yo siento que ha sido como lo más ha contribuido. Yo en un inicio, en los primeros años, lo hacía yo, ¿no? O sea, ya que terminaba la actividad, o sea, un día cuando me sentaba y me ponía a hacerlo desde mi perspectiva. Y definitivamente tampoco es o sea, claro, hay una reflexión y eso es positivo, pero por ejemplo, y eso quería mencionarlo, de estos 4 años que llevamos, 2 los hemos hecho con Servicio Social del ENCRIM. Y la verdad ha sido súper enriquecedor y con ellos trabajamos también este cierre. O sea, tanto la planeación como el cierre. Precisamente porque es la manera en la que se pueden llegar a evaluar objetivos. Hay actividades a veces en las que es muy complicado. Y luego también hemos como estado investigando y hay ciertas actividades en las que, por ejemplo, haces un dibujo previo, haces toda la actividad y al final haces otro. En Chichén lo hicimos. Desafortunadamente tienes que tener grupos muy, muy controlados para que ese tipo de actividades en verdad te den como un análisis real. Pero bueno, a grandes rasgos la respuesta sería que yo creo que desde la planeación tienes que como plantearte que tienes que evaluar. Y entonces, al hacer esa planeación, pues eso genera que planees cosas que sean evaluables. Todavía no tenemos como tal indicadores. Muchas gracias, Mafer. Bueno, Yolanda preguntaba lo del Tren Maya, pero me extendí. No sé si... si quieres, pero rápido, porque ya sí nos pasamos. Sí, perdón. Del Tren Maya, realmente ahorita todavía no estamos, o sea, sabemos lo que puede conllevar el Tren Maya, pero realmente no estamos todavía haciendo no hemos hecho una evaluación real, por ejemplo, en el impacto en cada uno de los sitios. Ahorita hay un trabajo que se está haciendo en la ruta PUC, en Chichén Itzá, en relación al Tren Maya, pero en estos sitios más pequeños todavía no lo tenemos. Lo que sí es que es un hecho que todo este turismo genera el etnicismo emergente, que es cuando la gente que antes no sentía que tenía línea directa con las comunidades empieza a considerar que tiene, porque el otro, o sea, el que viene de visita dice, no, pero es que tú hablas maya, eres maya. Entonces genera un resurgimiento étnico. Bueno, esto es algo que va a hacer que la evaluación que yo hice ahorita cambie y que me va a tocar actualizar, porque definitivamente esto, por ejemplo, es un fenómeno que es muy claro y este es muy estudiado en Chichén Itzá. Es todo. Gracias. Perdón, muchas gracias. Bueno, creo que una cosa que se desprende aquí es la necesidad de los indicadores, que es algo que también ya llevamos, digamos, varios años comentando, ¿no? Que es fundamental generar un pilotaje para hacer unos indicadores, pero van a cambiar, o sea, van a cambiar así como es muy, digamos, se mueve el patrimonio, se moverán esos indicadores, pero por lo menos ahora generar. Perdón que te interrumpa, es que te metí un sonido muy feo en tu voz, entonces se oye así como viciada. No sé si... Sí. A ver. ¿Ya recuerdo? No. No, bueno, todavía me callo, no pasa nada. Y entonces, está la pregunta de Yolanda en el chat, que creo que es importante, o sea, más que pregunta, reflexión, y ya me callo para que no se vea mal. Y si alguien gusta cerrar, no sé, Talia o Germán. La verdad no quisiera cerrar yo porque quien ha llevado la batuta eres tú, Renata. No sé si quieras salirte o ver algo pasó con tu conexión que sí se oye con mucho ruido. No sé, Yolanda, o sea, si pudiéramos darle que plantearas la idea que estaba comentando Renata a manera de cierre, en lo que Renata trata de regresar, y si no, yo cierro, si les parece. No sé, Yolanda, si andas por allí. Es que mi chat de la reunión no me permite ver, no me lo deja ver para leer tu pregunta, Yolanda. Justo a mí me acaba de escribir, Yola, soy Mercedes Murguía. Me acaba de escribir
Hola, que justo le llegó al súper, que una disculpa, pues no lo podía dejar de lado, pero me parece que esta cuestión que está marcando acerca de la INCRIP, de generar proyectos en 4 meses, es que realmente por los tiempos formativos de cada seminario es complejo. Sin embargo, me parece que justo uno de los puntos a tratar en este taller que se va a tener en la próxima sesión es el hecho de poder vincular dentro de los proyectos la inserción de prácticas intersemestrales para estar trabajando en conjunto, tanto escuela con proyectos de Lina, que evidentemente pueden tener una parte muy interesante de formación con los chicos, el insertarse a estos proyectos ya de una ejecución más de vida profesional. Y justo lo que está poniendo Yolanda, que es necesario que se den ejercicios de reflexión metodológica, pero la capacitación formal debe ser posterior a la licenciatura, pues insistimos, esta cuestión de formación, los tiempos sí nos pegan muchísimo por el tiempo real que pasan los chicos en cada uno de estos espacios académicos, pero pues evidentemente sí tenemos que empezar a hacer lazos y vinculación para ver de qué manera nos apoyamos entre todas las áreas. Ya regresé, no sé si se oye mejor. Sí. ¿Sí? Bueno, ya vamos a tener que cerrar, pero y luego hablaremos de eso, Meche, pero creo que pueden abrir un optativo en las escuelas de aproximación, así como si hay aproximaciones técnicas, se puede hacer una aproximación de tipo social, o sea, no me parece tan complejo. Digamos, desde por fuera, ya me imagino armando de la escuela, pero eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a tener que cerrar, pero les agradezco muchísimo. El documento es libre, ahorita leí unas preguntas. Preferimos que sea libre para que tengamos el abanico mayor de cosas. A lo mejor no las podemos tratar todas, pero lo que sí vamos a hacer es que las láminas, aunque no se trabaje eso en las láminas principales, sí pondremos otra serie de comentarios que a lo mejor no se puedan tratar, pero que es importante visualizar en las láminas del final. Y les mandamos un saludo muy grande a todos y de verdad quiero agradecer enormemente a los ponentes y a la coordinación la apertura para presentar estas pues, presentaciones. Y ya me dijeron que me oigo como monstruo. Entonces, bueno, apaguemos y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.